Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con los casos de factoreo. Es muy frecuente encontrarnos con una suma o diferencia de cuadrados. Sabemos que lo que acompaña a una suma o diferencia de cuadrados es un trinomio cuadrado perfecto y que cada vez que nos encontremos con un trinomio cuadrado perfecto vamos a poder factorizarlo como una suma o una diferencia al cuadrado. En este caso tenemos una de las bases que es x, que está elevada al cuadrado, la otra base que es y, que está elevada al cuadrado. Estos términos son siempre positivos. Y después el signo de la suma o la diferencia la vamos a obtener del término en que 2 multiplica a las bases. 2 por x por y. Si suma, es el cuadrado de una suma. Si resta el doble producto, es el cuadrado de una diferencia. Por ejemplo, x menos 2 al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Como es una resta, se resta el doble producto. Por ejemplo, si tenemos que, en otro caso, resolver una diferencia de cuadrados, tenemos que tener muy en cuenta que no es una diferencia al cuadrado. Esta es una diferencia al cuadrado. Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando nos encontramos con que un cuadrado resta a otro cuadrado, lo que hacemos es factorizar con suma por diferencia, ¿sí? Si pensamos ahora, porque es una confusión frecuente, en cómo factorizamos una diferencia que está al cuadrado, es diferencia por diferencia. No es suma por diferencia la factorización, ¿sí? Ahí podemos notar una diferencia. Bien, valga la redundancia. Cuando tenemos que factorizar entonces x al cuadrado menos 49, lo que estamos queriendo factorizar es x al cuadrado menos 7 al cuadrado. Entonces, en uno a x le sumo 7, en el otro a x le resto 7. Importa el orden. Otro caso de factoreo que podemos realizar es el factor común por grupos. Lo que tenemos que ver es que de alguna manera aparece en una cierta cantidad de términos un factor común y en la misma cantidad de términos aparece otro factor común, quedando como para sacar factor común de nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos dos términos saqué factor común A. Me quedo entre paréntesis x más y. En estos dos segundos términos, en el tercero y en el cuarto, saqué factor común b. Me queda entre paréntesis x más y. De manera que ahora lo que voy a poder sacar factor común en estos dos nuevos términos es el término que está entre paréntesis, x más y. Cuando saco factor común x más y, me queda otro factor que es a más b. El factor común no es más que la aplicación de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. ¿Qué le podemos agregar de detalle a esta cuestión? Que ese factor común es el mayor factor posible. Por ejemplo, si yo acá tengo una a al cubo y acá tengo una a la 2, una a al cuadrado, no saco factor común a, porque no sería factor común, sino que tengo que sacar a al cuadrado, que es el mayor que puedo, el a la 2, ¿sí? Entonces, es una distributiva en donde se saca el mayor factor posible. De esta manera, (2x al cubo menos x a la 2 más 2x menos 1, en realidad permite sacar de estos dos primeros términos 2x al cuadrado, y de estos dos términos el factor común es 1 solamente. De manera que entre paréntesis quedan dos factores iguales
que los volvemos a sacar factor común, entonces x al cuadrado más 1 por 2x menos 1 es la forma factorizada. Ahora, ¿qué le pasa al x al cuadrado más 1? No lo podemos volver a factorizar. Si pensamos en las raíces de x al cuadrado más 1, x al cuadrado igual a menos 1, raíz de menos 1 es y o menos y. Son números complejos. Entonces, decimos que x al cuadrado más 1 es un polinomio irreducible en el conjunto de los números reales. Es decir, que no puede ser factorizado, aunque sea de grado 2, ¿sí? Y nosotras y nosotros las factorizaciones que hacemos son en el conjunto de los números reales. En el ejercicio 8, en el caso 8, nos encontramos con una suma que está al cuadrado y una diferencia que está al cuadrado. Esta suma que está al cuadrado se puede transformar en un trinomio cuadrado perfecto. Esta diferencia que está al cuadrado también se puede transformar en un trinomio cuadrado perfecto. De manera que después, sumando los términos semejantes, obtenemos esta forma 2x a la 2 más 2y a la 2, que esta forma es la forma polinómica o desarrollada. Si nosotras o nosotros aplicamos los casos de factoreo, tendríamos acá de nuevo una suma de polinomios factorizados. Es decir que en ninguna de las dos, en ninguno de los dos lados del igual, se genera una forma por factores, ¿sí? Sino que hay términos sumándose. Por ejemplo, si a x más 1 al cuadrado le sumo x menos 1 al cuadrado, a x lo elevo al cuadrado, a 1 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 2. 2x al cuadrado más 2 sería la factorización. ¿Por qué está escrito de esta manera? Porque cuando factorizamos siempre es conveniente que los polinomios que quedan dentro de los paréntesis sean polinomios mónicos. ¿Qué son polinomios mónicos? Polinomios de coeficiente principal 1. Entonces, cuando nosotros obtenemos polinomios, por ejemplo, si hubiéramos dejado esto distribuido, como está escrito acá, entonces sería 2 por x al cuadrado más 2. Ese polinomio no es mónico porque el coeficiente principal, que es el numerito que multiplica a la x con mayor exponente, es 2 y no es 1. Entonces, saco factor común el coeficiente principal, que en las de segundo grado las habíamos llamado A, y una vez que queda adelante multiplicando todo ese coeficiente principal, y me quedan polinomios mónicos en la factorización, va a quedar bien factorizado. Otro caso de factoreo que nos permite a veces obviar operaciones con polinomios, pero tengamos en cuenta esto, ¿no? Si no nos acordamos este caso de factoreo, haciendo la multiplicación, haciendo la resta, obtenemos el mismo resultado. Entonces, a una suma la elevo al cuadrado y le resto la diferencia al cuadrado. En este caso sí nos queda un polinomio factorizado como 4 por x por y, ¿sí? Es el cuádruple del producto de las bases. Por ejemplo, si a x más 1 al cuadrado le resto x menos 1 al cuadrado, me queda 4 por x por 1, que son 4x. Hay otro caso de factoreo que nos dice qué tenemos que hacer cuando tenemos un trinomio elevado al cuadrado. Porque lo más frecuente es que tengamos suma o diferencia en un binomio. Y ahora podemos saber qué hacer con un trinomio elevado al cuadrado. Cuando tenemos un trinomio elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado cada base, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Después sumamos 3 dobles productos, 2 por x por y, 2 por x por z, 2 por y por z. Y
De esta manera, esto sería, a ver, vamos a hacer todos los pasos. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que sería 1, más 2 por x por y, más 2 por x por 1, más 2 por y por 1. Es decir, que este 1 que está escrito al final es el cuadrado del tercero que aparece en el desarrollo ahí, pero la suma conmuta. Así que no cambia, y muy frecuentemente cuando ordenamos un polinomio, el término constante queda o es el primero o es el último. Y por último, vamos a ver algo que es muy importante. Siempre que nosotras y nosotros nos encontremos con un polinomio de grado 2 y ese polinomio tenga raíces reales, vamos a poder escribirlo de esta manera factorizada. Coeficiente principal por x menos R1 por x menos R2. ¿Quiénes son R1 y R2? Las raíces. Esas raíces muy probablemente ustedes hasta ahora las hayan encontrado con Bhaskara, y es una de las formas de encontrarla, la forma más frecuente para hallar las raíces. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo prontito. Chao, hasta luego.